En este vídeo vamos a dar un rápido repaso a esos 14 alimentos que debes comer para ayudarte a bajar de forma muy rápida el colesterol malo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os los cuento. Uno de los primeros alimentos que debes siempre pensar en introducir en tu dieta para bajar de forma rápida y efectiva el colesterol malo son las fresas. Y la razón es muy sencilla. Las fresas tienen altísimos niveles de antioxidantes. Antioxidantes que lo que van a hacer es evitar la acumulación del colesterol malo, el colesterol LDL. Por lo tanto, ya de entrada, introduce fresas en tu alimentación, porque como te dejo aquí abajo en un estudio, es una de las frutas y uno de los alimentos más ideales para esta finalidad. El segundo alimento es sin duda la avena. La avena está muy indicada porque tiene en su composición un tipo de fibra conocida con el nombre de beta-glucano. Y el beta-glucano es una fibra con una capacidad intrínseca muy elevada de evitar, en cierta manera, la absorción de grasas en la alimentación. Es decir, que tú introduces en tu dieta la avena, ya sea en el desayuno, como complemento de yogures, etc., y el porcentaje de grasas que se te va a absorber es muy inferior, colaborando de forma indirecta a la reducción al mismo tiempo del LDL, el colesterol malo. Luego tenemos el aceite de oliva virgen extra. El AOVE o aceite de oliva virgen extra es un producto especialmente rico, primero, en ácido oleico y en vitamina E. Otros aceites también tienen, pero en concreto este tipo de aceite lo tiene en tasas mucho más elevadas. Y estas dos sustancias, la vitamina E y en especial el ácido oleico, está más que demostrado que reducen la presencia y acumulación de colesterol malo en sangre. Ojo, no hay que abusar, ¿de acuerdo? No hay que tomar ahora, a partir de ahora, fritos porque sean hechos con aceite de oliva virgen extra, pero es un condimento que vas a poder mantener tranquilamente como aliño de cualquiera de tus ensaladas. Las uvas, aunque te parezca increíble, también ayudan a reducir la presencia de colesterol malo, el LDL, según un estudio que os adjunto aquí abajo en la descripción, presentado en la revista Nutrients por la Universidad de California. Se ha visto muy claramente el efecto positivo de tomar diariamente entre 40 y 50 gramos de uvas para ayudarnos a reducir la presencia de colesterol malo. No se trata de que te comas un racimo entero, se trata de una pequeña cantidad de forma continuada como un soporte a la reducción del colesterol LDL. Luego tenemos la soja. La soja, ya sea consumida como granos de soja o meramente el famoso tofu de soja, es un alimento rico en un tipo de proteína que tiene la capacidad de reducir la presencia de colesterol en sangre, del dichoso colesterol malo. Aquí abajo os dejo un estudio donde se demuestra que la soja puede llegar a reducir entre un 5 y un 6% la presencia de colesterol malo en sangre. Luego tenemos el zumo de pomelo rojo. El zumo de pomelo rojo tiene, en primer lugar, gran cantidad de antioxidantes y en segundo, en concreto, un producto como es el licopeno que ayuda y mucho a reducir el colesterol. Por lo tanto, tomarse diariamente un zumo de pomelo rojo, como os dejo aquí en un estudio en la descripción, ayudará a que reduzcáis la presencia de colesterol malo, incluso hasta en tasas que rondan el 15%. Lógicamente, los pescados azules, me da igual que sea sardinas, arenque, bonito, estos pescados azules tienen altos niveles de omega 3. Y si tomamos una dieta rica en omega 3, automáticamente el colesterol malo, el LDL, disminuirá de forma drástica. Luego tenemos las legumbres. Básicamente todas las legumbres en general son ricas en un tipo de fibra conocido como fibra soluble. Y la fibra soluble tiene una característica que la hace única, y es la de unirse a los jugos biliares, a la bilis,
que lleva o que transporta el dichoso colesterol malo. Por lo tanto, incluir en la alimentación de forma periódica 2 a 3 veces por semana la toma de legumbres hará que se arrastre hacia el exterior de nuestro organismo esas sales biliares cargadas de colesterol, evitando que el colesterol se nos absorba. Luego tenemos la manzana. Se ha demostrado que tomar 2 piezas de manzana diarias, ojo, sin pelar, es importantísimo que sea comida la manzana conservando la piel, es una buena opción para reducir significativamente también los niveles de colesterol sanguíneos. Luego también se ha visto que es muy conveniente comer alimentos ricos en fitoesteroles o fitoestanoles. Estos productos tienen la capacidad de evitar la absorción de colesterol hasta en un 10%. ¿Y qué productos son estos que son tan ricos en fitoesteroles? Por ejemplo, el aceite de maíz, por ejemplo, las almendras. Hay varios productos, si queréis hacemos un vídeo al respecto, con altos niveles en este tipo de sustancias que tienen un claro efecto para reducir el colesterol malo. Luego tenemos también los cereales integrales. Me da igual que sea cebada integral, arroz integral, todos ellos son ricos en fibra soluble y es el mismo efecto que os comentaba anteriormente con las legumbres. Los altos niveles de fibra soluble evitan la absorción de colesterol a nivel intestinal. Luego están también las nueces. Las nueces tienen en su composición una serie de grasas que se ha visto que tomando diariamente unos 40 gramos diarios de nueces, la tasa de colesterol malo en sangre puede llegar a reducirse entre un 4 y un 5%. Luego tenemos la berenjena. La berenjena es un alimento especialmente rico en fibra soluble y como hemos visto anteriormente en otros productos, la fibra soluble nos ayuda y mucho a evitar la absorción de colesterol intestinal. Puedes, por ejemplo, asarte una berenjena y echarle un chorrito de aceite de oliva y estarás ingiriendo un alimento rico en sustancias que evitarán la absorción y favorecerán la eliminación al mismo tiempo del colesterol que tengas en sangre. Luego tenemos también las semillas de lino. Las semillas de lino son muy adecuadas para reducir el colesterol porque tienen la capacidad de que cuando se ingieren, ya sean molidas o ya sea hidratadas, forman en el aparato digestivo un mucílago, una especie de moco en el cual queda atrapado el colesterol, evitando que se absorba. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.